Vamos a ver entonces, muchachos, miren, en la clase pasada nos quedamos analizando las potencias. Las potencias, quedamos que desde esta parte que voy a subrayar en rojo, comienza a repetirse, y después, pues, sigue haciendo ciclos, y se repite esta potencia. Sería 1, 2, 3, 4. A la quinta se repite 1, 2, 3, 4. Estamos en la 8. Y se sigue repitiendo, se va a repetir. Entonces, pues ya no tiene caso seguir aquí indicando esta parte si sabemos que esto se va a estar repitiendo. Estas potencias nos van a ser de utilidad, muchachos, para pasar de una forma rectangular a una forma polar o exponencial. Antes de iniciar con esto, vamos a ver un ejemplo. ¿Por qué sería bueno esas potencias? Ejemplo. Recuerden que las clases anteriores aprendimos a sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero ¿qué pasaría ahora, por ejemplo, si yo quisiera tener, ¿qué será? Voy a poner incluso un número sencillo. Z igual a 1 más 2, sí. Y queremos encontrar Z al cuadrado, coma, Z al Perfecto, cubo, pues muy bien. Pues bueno, entonces permítanme que... Ahí está. Z a la cuarta, Dice, coma, etcétera, etcétera, y vamos a tomar Z a la 50. De estas operaciones, ¿cuáles son las, o cuáles creen que serían las que podamos hacer, muchachos? Z al cuadrado. La de cuadrado, porque es la multiplicación, ¿cierta? La multiplicación de dos binomios. Incluso la cúbica todavía nos tardamos un poquito, pero la resolvemos, ¿cierto? Y nos tardamos, yo creo, un poco más en el álgebra y también resolvemos Z a la cuarta. La podemos resolver, les aseguro, a pesar de que nos llevemos tiempo. Sin embargo, sí la podemos resolver. Pero ¿qué pasaría con Z a la 50, muchachos? A que se forman vacancias interatómicas y que esas vacancias interatómicas se debe a de Ya se nos complicaría un poquito, ¿cierto? Se encuentra la composición química. La cantidad de operaciones que tendríamos que resolver ahí. Bueno, entonces, para este caso, no, de este tipo de operaciones no es recomendable trabajar las básicas. Para este tipo de operaciones ya, pues vamos a pasar a esta forma polar, forma exponencial de un número complejo. Entonces voy a escribir esa nota que acabamos de analizar ahora para avanzar. Listo, esta sería la nota, muchachos.
Entonces, voy a empezar con la forma exponencial. No, la forma... Listo, muchachos, vamos a utilizar esto que acabo de escribir aquí. No sé, seguramente ya lo tienen en su parte teórica, pero bueno, yo voy a agregar un triangulito. Control Z. Este no es uno rectángulo. Bueno, voy a utilizar este, muchachos. Este, al final de cuentas, es el mismo. Solamente recordar que para este tipo de figura, pues necesitamos lo que es recordar las funciones básicas que involucran el triángulo. Tenemos un cateto adyacente, un cateto opuesto, una hipotenusa y un ángulo que es opuesto a la hipotenusa. ¿Cierto, muchachos? Y tenemos acá otro ángulo que es opuesto, o bueno, por eso se llama cateto opuesto, porque es respecto al ángulo que se utiliza. Entonces, quizás me convenga, forma, propiedades, aquí está, y nada más realizo el contorno negro. Bueno, voy a poner esta flecha para que se vea aquí que tenemos un ángulo. Y voy a poner unos textos que vamos a utilizar. Vamos a poner que esto equivale a X o cateto opuesto. Cateto adyacente. Igual le voy a poner a X.
Y para nuestro caso va a ser igual a la parte real. A la parte real. Y vamos a escribir otro que sería cateto opuesto. Igual a Y, en nuestro caso, igual a la parte imaginaria. Listo, muchachos, tenemos esta parte. Tenemos este que voy a insertar aquí, yo creo un símbolo. Voy a ponerle alfa. A ver aquí. Listo, muchachos. Ya tenemos esta parte. Entonces, con este triangulito que tenemos aquí, vamos a trabajar fácilmente la conversión. Es decir, esta es la base para nosotros sustentar la siguiente ecuación de números complejos en forma polar. Entonces, ahora podríamos decir que el número complejo z es igual a la parte real más la parte imaginaria. Y esto sería igual cuando nosotros tenemos esta parte, tenemos unas funciones trigonométricas aquí, que la parte real va a ser la hipotenusa. En este caso yo voy a poner el módulo de z. El módulo de z corresponde a la hipotenusa del triángulo
por la parte real, que sería por el coseno del ángulo que forma. Y el ángulo que estamos utilizando aquí es alfa. ¿Cuál más le voy a...? Sí, ya sería así. Más la parte imaginaria, que sería esta parte, que sería también la magnitud del mismo número. Entonces aquí la parte imaginaria sería la magnitud la misma, hipotenusa por el seno del ángulo que está formando. Por el seno que en este caso sigue siendo alfa. Y escribimos aquí la parte imaginaria, la I, para indicar que es la parte imaginaria. Y de esta forma, muchachos, este número que acabamos de obtener con esta, sustentado en esta parte básica, pues nos regresa ese valor. Listo, muchachos, ahora sí quedaría bien. Y entonces este sería la parte, sería la forma polar del número complejo. No sé si es el mismo que tengan en su apunte. Revisen.
Y bueno, pues ahora nada más vamos a tratar de trabajar un poco esta fórmula que nos va a permitir realizar la operación que estábamos indicando. Si nosotros tenemos z a la n, listo. La pregunta sería, ¿con esta fórmula que ya tenemos, podemos hacer esto rápidamente, muchachos? ¿O todavía no podríamos elevar a una potencia? ¿Qué observan de la fórmula? Que se sustituye la parte real y la parte imaginaria con el coseno de alfa y el seno de alfa. Ajá. Pero en otra, la pregunta es, ¿creen que ya podamos elevar a una potencia o creen que ahí todavía no sea un poco complicado? Bueno, todavía es un poquito complicado. Pero miren, aquí hay una parte interesante que es la otra forma. La forma exponencial del número complejo. Esa forma exponencial del número complejo nos va a dar esa pauta que estamos buscando, que prácticamente que está aquí. Nos dice que si nosotros tenemos esta parte, este teorema de Moivre, a ver si tengo una fórmula aquí a la mano para indicárselas. Bueno,
Este es el famoso teorema de Moivre, muchachos, que nos sirve para esta parte. Pero si eso nos sirve para esta parte, también nos ayuda que Z la podemos expresar. Si nosotros comenzamos a sacar una identidad trigonométrica aquí, repito, con una identidad trigonométrica, podemos utilizar esta parte, podemos utilizar que Z sería igual al módulo de ese número por una exponencial que sería y teta. Esto nos indica que equivale a esta parte. Bueno, nada más que aquí en vez de esto, pues es el otro ángulo, que al final de cuentas lo que indica es que es el ángulo nada más. Este ángulo. Esto que está aquí debería estar acá. Sin embargo, como lo estamos utilizando en esta parte, aquí utilizamos una identidad trigonométrica. Bueno, esto mejor lo pongo acá para no confundirnos. La forma exponencial de un número completo, esto lo podemos, utilizando identidades trigonométricas, podemos cambiar de esta forma trigonométrica a esta forma exponencial. Y esto entonces sí ya nos permite trabajar esto que es el teorema de Moivre. Es decir, si nosotros quisiéramos esta operación, ya la podemos resolver aquí muy fácilmente porque sería elevar esto a la n. Entonces ahora sí sería elevar esta parte a la potencia n. Y por propiedades que son de los exponentes, cuando yo tengo dos factores elevados a una potencia, cada factor lo tengo que elevar a una potencia, entonces prácticamente este módulo estaría elevado a la potencia n y este otro término también estaría elevado a la potencia n. Y si yo realizo una operación más, pues me quedaría esto a la potencia n y esta n pasaría aquí. N teta. Y hasta aquí, pues, muchachos, con esto ya podemos, esto que está aquí, prácticamente sería esto que nos dice el teorema de Moivre. Quiere decir que entonces ahora, este número elevado a la potencia n en forma polar ya lo podemos expresar de una forma más
sencilla. Sería elevar esta potencia. Este módulo seguiría siendo a una potencia a la n. Y aquí en esta parte entonces tendríamos una n. Dado que si de aquí agarro esta parte y la pongo aquí, esta parte y la pongo acá, entonces quiere decir que solamente me afecta al argumento, entonces quiere decir que solamente tengo esta parte. Y de eso ellos observen que elevar un número a cualquier potencia es muy sencillo. Lo único que necesitamos hacer es saber a cuánto equivale su módulo y cuál es su ángulo. Ejemplos. Desde el ejemplo, no sé si tengan alguna duda en la parte teórica. No, por el momento. Muy bien, entonces vamos a ver el ejemplo que habíamos puesto y que no logramos comprender Profe, con la primera entonces parte. Sí, realmente las dos primeras que puso como ecuaciones son lo de acuerdo al teorema y lo que puso el último ya es lo que queda y lo que sí haríamos. sí. Mira, lo que pasa es que necesitamos obtener, cambiar de forma, por eso escribí este triángulo y por eso nos sustentamos en el teorema de Pitágoras y en las funciones trigonométricas que se involucran. Si yo conozco mi triángulo rectángulo, tengo su ángulo, yo sé que la parte de x equivale a la parte real del número complejo, pero también en trigonometría se le llama cateto adyacente. La parte opuesta al ángulo, llama cateto opuesto, que vale como está formado el triángulo. Y para forma trigonométrica también lo podemos expresar como el valor de la hipotenusa por el seno del ángulo que se forma. Por eso escribí esta parte. De aquí, pues ya nada más recordamos la forma básica del número complejo, que tiene una parte real más una parte imaginaria. Entonces, agarramos la última parte de cada uno de ellos. La parte real equivale a la magnitud o la hipotenusa, que sería el coseno del ángulo. Yo lo expreso la hipotenusa como la magnitud de ese número, que sería este vectorcito que mostraríamos como hipotenusa, más la parte imaginaria, que sería esta parte. Y de esa forma, pues tenemos la forma polar del número complejo. Bueno, avanzando un poquito, hay una parte trigonométrica que indica que cuando yo tengo esta parte, expresar esta forma exponencial, esta es otra propiedad trigonométrica también, trigonométrica. Entonces, lo único que hago, pues, es y mencionar que el número comienza a expresar en una forma exponencial, que sería solamente esta. Entonces ya tengo dos formas diferentes de expresar el número, una en forma polar y otra en forma exponencial.
Y bueno, como ya tengo esas dos formas, ahora aprovecho la facilidad que tiene la forma exponencial para elevar potencias. Es decir, si yo elevo esto a una potencia, pues solamente va a recaer en estas dos partes. Y estas dos partes que tengo aquí, pues simplemente las trabajo un poquito. Aprovecho las propiedades de los exponentes. Cuando yo tengo una potencia elevada a otra potencia, se multiplican ambas potencias, que sería lo que tengo aquí. Y de esta forma ya puedo tener o ya puedo elevar un número complejo a cierta potencia sin que tenga tantos problemas, tanto en forma exponencial como en forma polar. Aprovecho la misma situación aquí. Si yo tengo esta identidad trigonométrica que me da esta forma de exponente, quiere decir que solamente trabajo el exponente con la parte real, es decir, con el ángulo, y lo aterrizo en el coseno y en el seno. Entonces aquí ya no tengo solamente el ángulo, sino tengo n por el ángulo. Es por eso que escribo aquí en esta parte n por el ángulo y n por el ángulo. Y de esta forma ya tengo la potencia para los dos números complejos. Obviamente eso también está sustentado en este teorema de Moivre. El teorema de Moivre es esta parte que indica que cuando yo quiero elevar el coseno del ángulo más i seno del ángulo a una potencia n, me va a dar este resultado. Pero este teorema se sustenta aquí, en esta forma exponencial, por esta facilidad que pudimos resolver, que no necesitamos realizar muchas multiplicaciones, sino simplemente analizar cómo se comporta y escribirlo. Y listo. De ahí ya podemos hacer operaciones. No sé si contesté tu pregunta. Sí, porque no sabía por qué tanto y ya. Gracias. Sí, es para deducir las fórmulas nada más, para al menos darles un sentido de cómo se obtuvieron. Entonces ahora vamos a ver en el ejemplo, quizás ya se nos vaya a hacer un poco mejor. Déjame ver, es este número el que queremos. Es este número el que queremos, entonces, pues lo único que necesitamos necesitamos hacer este cambio, muchachos. Entonces, para ello, pues, ¿a cuánto equivale la parte en términos de su ángulo y en términos de esto? Bueno, quizás me falta un poco más aquí en la forma, en esta forma. Entonces voy a utilizar lo siguiente. Para encontrar el ángulo, solamente ocupo la tangente del ángulo. En este caso estoy utilizando alfa. Del ángulo alfa es igual. La tangente como tal es una identidad trigonométrica y por lo tanto es coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Que para nuestro caso, pues sería, perdón, es al revés. Para nuestro caso sería la parte imaginaria sobre la parte real del número complejo.
Y de esta forma podemos encontrar el ángulo. Solamente aplicamos la función inversa. Aplicamos su función, es decir, despejamos el. Y eso quiere decir que nosotros obtenemos lo siguiente. Quiere decir que aquí tenemos la tangente inversa de este número. Y para que se entienda mejor, pues esto, recuerden que esto, dado el número complejo como esta, es igual a... Perdón, esto es B. Y esto es A. Listo, ya tenemos. Y para calcular esta hipotenusa, ¿qué se utiliza, muchachos? La hipotenusa R, o lo que es lo mismo, el valor absoluto del número complejo. El teorema de ¿Qué sería Pitágoras. igual? Ajá. Sería igual a raíz de de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿cierto? Sí, sí. Y la voy a poner como A al cuadrado más B al cuadrado. Recordando que el número complejo así lo escribimos. Y listo, muchachos. Con estos dos casos que acabamos de escribir, ya podemos hacer todo. Podemos hacer todo. Entonces, ahora sí ya podemos calcular el ángulo aquí de nuestro número. Ya sabemos que se calcula con la formulita que acabamos de escribir. Entonces, ¿cuánto vale nuestro ángulo, muchachos? Nuestro ángulo alfa, ¿qué sería igual? Ah, pues es igual al arco tangente o tangente inversa. Si tienen una calculadora a la mano, que la puedan usar, por favor, muchachos. La tangente inversa de -1, o más bien la tangente inversa de el valor que tenemos aquí. ¿Cuánto vale B para este caso? 2, 2. ¿Y cuánto vale A? 1. 1. Muy bien, alguien que pueda hacer tangente inversa de esto, muchachos, para ver qué ángulo nos regresa. 3.43. Punto 43. No, tiene que ser un ángulo como de 62 grados, algo así. 73.43. Es 63.43. Muy bien, 63.43. Listo, muchachos. Ya tenemos el halo. Ahora vamos a calcular también el módulo, porque también utilizamos el módulo. Para cualquiera de las dos formas, utilizamos módulo. Entonces calculamos el módulo también. Y eso sería el módulo de Z. Módulo de Z sería igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado, sería 1, más 2 al cuadrado, serían 4. En total tendríamos la raíz de 5, ¿cierto? Sí. Bueno, lo voy a dejar aquí indicado para que puedan darse cuenta de dónde salen las cosas. Quizás ahorita sí, pero de repente se puedan confundir. 1 más 4, y esto es igual a raíz de 5. Listo, muchachos, ya tenemos todo para poner el número en forma polar. Recuerden que nada más necesitamos hacer esta parte.
A ver. Entonces, si nosotros hacemos esta operación, pues simplemente escribimos cuánto vale el módulo. El módulo lo voy a factorizar aquí, yo creo lo voy a poner aquí en esta forma, muchachos, para que sea más rápido y ahorrarnos un espacio al menos. Sería en esa forma. El módulo multiplica tanto a la parte real como a la parte imaginaria. Entonces nuestro módulo nos salió raíz de 5. Y lo vamos a escribir en la forma coseno del ángulo. Sería el coseno. Voy a agarrar nada más la parte entera de 63. Más pi por el seno de 63. Y listo, muchachos, ya tenemos expresado nuestro número complejo en forma polar, perdón. No sé si tengan algún comentario aquí, alguna observación. Y también lo vamos a expresar en forma exponencial. Listo, muchachos, ya tenemos las dos formas. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, de forma exponencial se multiplica por el módulo por el ángulo. Por e a la i, e a la potencia. Ah, sí. Recuerda que es un exponencial. Ajá. Sí, ahorita ya vi. Y listo, muchachos, ya tenemos las dos formas alternas del número complejo, tanto la forma polar como la exponencial. Profe, ¿a qué se refería la forma polar? A que está expresada en términos de seno y coseno. Oh, muy bien. Por ejemplo, ahí sería a la 63, ¿no? La potencia. De la Así es, forma. exponencial. Ok, entonces ese sería z a la 63. No, ahí estamos mencionando que no estamos elevando todavía. Es el número como tal sin elevar. O sea, es el resultado de z. Sí, cambiar la forma. Pasar de forma original a las dos formas alternas. Recuerda que este es el número original. Entonces yo lo expreso en forma polar. Es esta primera. Y también lo expreso en forma exponencial. ¿Sí? Recuerda que en forma exponencial solamente ocupas la i de que es imaginaria, que es un número imaginario, y su ángulo. Entonces, como el ángulo que nos dio es de 63 grados, por eso lo expreso en esta forma. Y ahora sí, quizás ya nuestra idea sea elevarlo a la potencia que queramos. Estábamos mencionando que la potencia 50 era muy complicada, pero vamos a ver si podemos hacer esa potencia ya 50, listo. ¿Qué quiere decir? Que aquí voy a escribir un 50. Aquí en esta n voy a escribir un 50. Aquí en esta otra voy a escribir un 50. Esto lo quito. Y esto lo acomodo en esta forma. Y solamente escribo esto
este módulo equivale a la raíz de 5. Esto aquí equivale a 63. Y esto aquí equivale también a 63. Listo, muchachos. Y entonces, si yo elevo raíz de 5 a la 50 en su calculadora, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da, muchachos? 2.98 por 10 a la 17. A mí me dio también igual. Muy bien. Sale. Acabo. Bueno, lo voy a seguir dejando expresado en la raíz a la 50. Ya después hacemos esa multiplicación. Y aquí ya multiplico por este resultado, que sería el coseno 50 por 63. Serían 3150. Listo, muchachos. Hasta aquí ya le vamos a la potencia 50. Y bueno, sería hacer otras operaciones más, pero ya de álgebra sencilla. De álgebra sencilla. Y regresarlo a la forma original. Y ya elevamos a la potencia 50, que parecía ser muy tardado. Profe, y para encontrar, ¿verdad que no sé, o si se puede encontrar el coseno de 3150? No, no sé. Sí. De hecho, en la siguiente clase vamos a trabajar un poco sobre ello. Por ahora solamente recordar que cambiar de una forma a otra nos facilitan las operaciones. En algunas ocasiones es más sencillo trabajar con la forma original, por ejemplo, para suma, para resta, multiplicación, división. Pero cuando ya hablamos de potencias, muchachos, nos es más conveniente cambiar la forma por la manipulación rápida que podemos hacer. Sí. Muy bien. Pues muchachos, los dejo. Voy a reunión. Nos vemos la siguiente clase. En la siguiente clase avanzamos un poco más sobre esto. ¿Sale? Va. Nos vemos. Sí, profe, gracias. Sale, muchachos. Cuídense. Nos vemos. Profe.